Amigos, ahora nos desplazamos hacia Malta para hablar de unos imponentes monumentos o un templo, mejor dicho, un templo en Malta, conocido como el Templo de Gargantilla. Este se encuentra entre las construcciones más enigmáticas de la Europa prehistórica. Los habitantes de la isla también lo llaman torre, que significa torres. Vamos a hablar del origen y de la historia de estos templos de Malta y de sus características. Parece ser que la civilización que construyó estos templos desapareció de forma abrupta, y esto también forma parte del enigma de este lugar. Más tarde, pobladores fenicios se establecieron aquí y prosiguió la historia de estas islas en medio del Mediterráneo. Una historia llena también de incógnitas y de misterios, como pues lo que acabamos también de contar de su civilización. Este templo de Gargantilla de Malta pues son maravillas a pequeña escala. Para su construcción se emplearon algunos bloques enormes, de tales dimensiones que los propios lugareños atribuyen largo tiempo la autoría de estos templos a personas o seres gigantes. De hecho, Gargantilla significa casa de los gigantes. Se tiene constancia de unas 2 docenas de templos aislados o también en pequeños grupos, esparcidos a lo largo y ancho de Malta. Después de un siglo largo de estudios arqueológicos, se ha llegado a la conclusión de que se construyeron en el periodo que va del 3600 aproximadamente al 2500 antes de Cristo. Si bien poco más se sabe de este significado, de su disposición que se encuentra esta construcción en forma como de lóbulos, así como de las sorprendentes también esculturas desenterradas en las proximidades de este lugar. Algunas de ellas, algunas de estas esculturas de tamaño colosal y también de las ceremonias rituales para las que se concibieron, pues los templos se estructuraban alrededor de un eje central que discurría entre la entrada del trilito de piedra y el nicho situado en la parte posterior de todo este complejo. Estamos viendo algunas imágenes de cómo está distribuido todo este lugar. Los espacios interiores contenían también altares, contenían nichos y losas creados de globigerina. Todo viene una especie como de umbrales con relieves en forma de espiral, también pues con otros motivos tallados. Los interiores de varios templos están algo como metidos hacia adentro, lo cual sugiere que en su día tal vez hayan soportado una techumbre, una especie también de losa que sugiere que tal vez haya sido completamente plana y también hecha de silla o tal vez de madera. En otro templo que está en la cercanía, conocido como Tarxi, se han encontrado también escaleras de piedra existentes también entre dos templos adyacentes, lo cual tal vez conducía a lo más alto de estos techos que pues ahorita no se encuentran en estos lugares. Se han hallado varias maquetas y diversos bocetos de la época, lados también piedras que nos permiten hacernos una idea bastante aproximada del aspecto final de algunos templos que con sombríos interiores que se encuentran también adornados y bien decorados de ser lugares pues no exentos también de ciertos misterios por lo que se llegaba a realizar dentro de estos lugares. Pero ¿cómo es que se construyeron estos templos de Gargantilla? Pues las obras se iniciaron seguro a partir del dibujo realizado en tierra del plano de cada uno de los templos o de estos dibujos también que se crearon o que están registrados en las piedras. Y seguramente se aplanó el suelo en los conos en que
Los muros de los templos se componían también de algunos bloques de piedra labrados por ambas caras y de un relleno de tierra también en su interior. En ocasiones, en los muros más gruesos se excavaban pequeños nichos o pequeñas como dependencias. El resultado final dependía en gran medida del tipo de piedra que se había utilizado. Los muros exteriores de Gagantilla se levantaron con enormes bloques de piedra coralina, cuidadosamente ensamblados entre sí. Aún así, presentan a simple vista un aspecto más vasto que, por ejemplo, el que podemos ver en la fachada del templo de Hagar Kim, que también se encuentra muy cerca de esta zona de Gagantilla. Esta fue erigida con bloques de piedra también, globigerina, perfectamente dispuestos en líneas horizontales, rematadas por bloques esquineros. En el templo también de Traxien, cuyas aristas se ensamblan entre sí a la perfección, tal vez como resultado de un largo y penoso proceso de aprendizaje mediante pues, sucesivos intentos. Todos estos templos tienen la misma construcción, únicamente se encuentran en diferentes zonas. Los bloques más grandes pues se colocaban en su posición definitiva por medio tal vez de lo que se cree de palancas de madera o algún tipo de soga, ya que en esta región, pues como lo dijimos anteriormente, los antiguos, la antigua gente que estaba en este lugar hablaba acerca de que los constructores pues eran de tamaño normal al nuestro, que eran seres mucho más gigantes. Entonces, pues en la actualidad aún no se sabe a ciencia cierta cómo fue que estas grandes piedras, estos grandes monumentos también fueron erigidos aquí en este lugar de Gagantilla. Antes, como no había herramientas también de metal, parece que se emplearon pequeñas hojas de sílex para trabajar en estas piedras, tal vez brocas, tal vez algún otro tipo de material que pues anteriormente hayan sido ocupados, que en la actualidad pues no tenemos registro de cómo se erigieron estas ciudades. Nos vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Amigos, continuamos hablando de este templo en Gagantilla y tenemos que decir también que esta cultura de los templos megalíticos en esta zona de Malta, en el Mediterráneo, comenzó hace casi unos 6.000 años atrás, cuando estaban completamente en su apogeo. Probablemente contaba con varias de personas, también con una densidad de población seguramente mucho mayor que en la Europa continental que se encuentra pues en este momento. La gente de la isla construyó también enclaves sagrados elaborados como este famoso complejo desde el templo que les acabamos de mostrar, el templo de Gagantilla, donde sus edificios constituyen las primeras construcciones independientes conocidas hasta hoy. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría de los templos pues, son un montón de ruinas, como pues, se logra apreciar en estas imágenes que estamos pasando. El hecho es que los lugareños alguna vez pues, saquearon estos templos antiguos para sus propias necesidades. Recuerde que estas construcciones son incluso más antiguas que las pirámides de Egipto. Pero, ¿por quién fueron construidas y para qué? Pues lo dijimos en algunos registros que tienen los antiguos, pues se hace mención a estos seres gigantes que construyeron estos templos y los que se encuentran en los alrededores de esta zona de Gagantilla. Quizá también fueron los malteses, eh, que los sumerios, bueno, que los sumerios obtuvieron este conocimiento del tipo de construcción. Se supone que los malteses, con una alta tecnología anterior, pues participaron en las construcciones también de Stonehenge. La isla en sí, pues está rayada a lo largo y ancho con grandes surcos, similares también a una desordenada red de rieles o surcos de carretas. Algunos de ellos también son muy profundos. Algunos creen que estos surcos pues, podrían formarse
por el constante andar en carros cuyas ruedas tendrían 2 metros de diámetro y estarían hechas de metal u otro material duradero. La cuestión es que también en esas zonas donde se encuentran los surcos, estas carreteras en las orillas de estos lugares, de estos templos de Malta, pues no se han encontrado ni una sola rueda en este lugar, ni siquiera de madera y pues mucho menos también de metal. Carantilla en Malta, entonces, es seguro una de las antiguas construcciones pues, más misteriosas del mundo.